alumnos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema La vida intelectual en la colonia. Aspectos culturales en la colonia. La literatura y la educación. Durante la época colonial destacaron los cronistas que escribieron y recopilaron hechos de la época de la conquista, como Pedro Cieza de León. La figura literaria más importante fue el Inca Garcilaso de la Vega, con su obra Comentarios Reales de los Incas. Otro fue el cronista indio Felipe Huamampo Madayala, con su Nueva Crónica y Buen Gobierno, ilustrada con más de 400 dibujos. Otros literatos fueron Diego de Ojeda, Juan del Valle Cavieres, Juan de Espinosa Medrano, llamado el Lunarejo, y Pedro de Peralta y Barnuevo. La educación estuvo a cargo de las órdenes religiosas, principalmente. Se impartía mediante los colegios mayores, donde se educaban criollos y nobles. Asimismo, existieron universidades. La primera de ellas fue San Marcos, fundada en 1551 y dirigida por los dominicos, entonces en la actual iglesia de Santo Domingo, que está a una cuadra del Palacio de Gobierno. En una de sus salas, ahí empezó a funcionar la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Otras fueron las de San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho y la San Antonio de Abad en el Cusco. La ilustración en el Perú. El movimiento ilustrado que llegó al Perú dio origen a un grupo de intelectuales como Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue y José Baquijano y Carrillo, que se preocuparon por debatir los nuevos conocimientos venidos de Europa y se organizaron en la llamada Sociedad Amantes del País. Ya hemos hablado en temas anteriores acerca del movimiento de la Ilustración, que tiene como foco principal Francia, Entonces las ideas de estos intelectuales franceses cruzan el Océano Atlántico y también llegan al Perú. Su principal objetivo fue la publicación del periódico Mercurio Peruano. En este medio se publicaron artículos donde se destacaban las grandezas del país, logrando así unos primeros esbozos del llamado nacionalismo peruano. Aparecen los primeros periódicos. Tras las primeras publicaciones impresas de Antonio Ricardo, la imprenta se difundió y llegó a ser un medio usado para todo tipo de publicaciones. En 1715 se fundó la Gaceta de Lima, un primer intento de diario en donde se difundían noticias de Europa. Más adelante fue Jaime Bauzat y Mesa, seudónimo de Francisco Antonio de Cabello y Mesa, publicó el llamado Diario de Lima, un primer acercamiento al periodismo moderno. Al final del siglo XVIII, en Lima, se contaban con 3 periódicos, tanto semanales como dominicales. Pasamos ahora a la siguiente página del texto y ahí encontramos lo siguiente: religión, ciencia y arte colonial. La influencia de la Iglesia. La religión fue clave en el dominio colonial. Los sacerdotes llegaron hasta la sierra y la selva llevando el mensaje religioso, pero también sometiendo a los indios. Para esto tuvieron una poderosa organización que buscaba acabar con todo vestigio de la cosmovisión andina. El Tribunal del Santo Oficio o Inquisición se instaló en 1569. Su función era preservar, o sea, conservar la pureza de los dogmas católicos. En tal sentido, persiguió y acusó a los enemigos de la religión por atentar contra ella con blasfemias, apostasías, o sea, renegar de la fe, bigamia, brujería y supersticiones. Los acusados eran sometidos a torturas, vestidos con ciertos distintivos como penitencia, azotados públicamente o, en los casos más graves, quemados en la hoguera. Fue abolida en 1820. La cosmografía y la medicina durante la colonia. Durante la colonia, las matemáticas y la cosmografía eran disciplinas muy relacionadas. Los cosmógrafos eran los encargados de elaborar los mapas y planos geográficos y estudiar la astronomía y la meteorología. Destacaron Pedro Peralta y Barnuevo, científico, matemático y poeta, Francisco Ruiz Lozano, Juan Ramón König, autor del proyecto para amurallar Lima, y Francisco Cosme Bueno, protomédico, interesado en el estudio de la meteorología y el clima. En cuanto a la medicina, fue ejercida por los protomédicos,
que debían estudiarla en la universidad, realizar sus prácticas preprofesionales y ser autorizados a ejercer por el tribunal. En 1808 se inauguró la Facultad de Medicina de San Fernando, donde destacó la figura de Hipólito Unanue. El mayor logro en esta época fue el descubrimiento de la corteza de quina o cascarilla, poderoso remedio contra las fuertes fiebres y la malaria, ¿no? Justamente esta planta, este árbol, está representado en nuestro escudo nacional, ¿no? Ahí aparece justamente el árbol de la quina y cuya corteza se va a aprovechar justamente para combatir ciertos males. El interés de la corona por conocer mejor sus colonias propició la llegada de expediciones científicas que estudiaron los animales, las plantas y los minerales, y los pueblos y sus diversas costumbres. En cuanto al arte colonial, se cultivó el estilo neoclásico por influencia del movimiento ilustrado, en la figura del presbítero Matías Maestro, religioso español que introdujo este estilo arquitectónico en la capital virreinal. Entre sus principales obras están la restauración de las torres de la Catedral de Lima y el diseño del altar mayor, ¿no? Acá podemos apreciar esta fotografía justamente de la Catedral de Lima, ¿no? Ambas torres, ¿no? Justamente diseñadas por este arquitecto Matías Maestro. Entonces, decíamos, asimismo, los altares de las iglesias de San Francisco, San Pedro y la Merced, ¿no? Son justamente autoría de Matías Maestro. Otras obras influenciadas por el estilo neoclásico fueron los cementerios, como el Cementerio General de Lima, pues hasta entonces las criptas se ubicaban debajo de las iglesias. Esta gran obra también fue creación de Matías Maestro, pues una costumbre colonial era justamente que las personas se enterraban, ¿no? Justamente en las catacumbas que existían bajo las iglesias, y que a partir justamente de la llegada de este arquitecto Matías Maestro es que se empieza a construir, ¿no? Un cementerio general. A este estilo también pertenecen la Catedral de la ciudad de Arequipa, restaurada por el arzobispo José Sebastián de Goyeneche, y la fachada del fuerte de Santa Catalina, construido para almacenar pólvora y también cañones. Muy bien, entonces avanzamos ahora rápidamente, ¿no? A la siguiente unidad de nuestro texto, ¿no? Entonces avanzamos, seguimos avanzando a la siguiente unidad de nuestro libro y vamos a llegar a esta unidad que es la número 4, ¿no? Y entonces vamos a encontrar el siguiente tema titulado Los precursores de la independencia. El contexto de la independencia. La independencia americana fue un proceso por el cual las antiguas colonias españolas rompieron los lazos políticos que la unían a la metrópoli y se convirtieron en naciones independientes. Sin embargo, el proceso independentista fue muy heterogéneo, o sea, muy variado, pues no todos los habitantes de las ciudades latinoamericanas reaccionaron igual. Algunas de ellas, como Buenos Aires y Santiago de Chile, demostraron rápidamente su inclinación a favor de la independencia, mientras que en Lima y México la independencia fue más difícil por ser sedes del Imperio Español. Factores para la independencia americana. Entre los factores más importantes de este proceso podemos mencionar, primero, las reformas del siglo XVIII de 1700, o sea, con las reformas borbónicas, que incrementaron los tributos e impuestos a las colonias, situación que generó protesta y levantamientos de algunos sectores de la población indígena y de criollos en oposición al colonialismo. La reducción de los cargos públicos de los criollos a favor de los españoles peninsulares, ¿no? Esta es otra causa importante que va a generar el movimiento de independencia, mostrando que los intereses de los criollos eran diferentes a los de la metrópoli. También está el desarrollo de una conciencia criolla que se identificó con el territorio americano y se pronunció a favor de la autonomía política. La independencia de los Estados Unidos de 1776 y la Revolución Francesa de 1789
que van a difundir las ideas de libertad e igualdad política, pero sobre todo demostraron que el cambio de régimen sí era posible. La crisis de la monarquía española, originada por la invasión napoleónica a España en 1808, que provocó el auge de los liberales y diversos cambios políticos a favor del constitucionalismo. Y también está la abdicación, o sea, la renuncia de los reyes Carlos IV y Fernando VII, que remeció las bases políticas de la corona y que permitieron en los dominios coloniales la conformación de juntas de gobierno que reclamaban la soberanía política en ausencia del rey. Avanzamos ahora a la siguiente página del texto y encontramos ahí los precursores intelectuales en la lucha por la independencia. Fueron los precursores quienes promovieron los deseos de independencia política en cartas, folletos, libros, entre otros, a pesar de que en el siglo XVIII, de 1700, no existía la libertad de expresión. Tanto en la independencia de las 13 colonias como en la Revolución Francesa se repartían folletos clandestinos que cuestionaban al gobierno y relataban los hechos y difundían la información sobre el contexto que se vivía. En la independencia americana ocurrió igual. Aparecieron folletos alentando los aspectos por cambiar. En el Perú surgió la llamada Sociedad Amantes del País, que si bien no tenía un fin separatista, pedía cambios a nivel administrativo y pagaba la idea del amor a la patria. Entonces aquí tenemos esta interesante tabla donde se puede apreciar justamente a algunos de los principales precursores. Tenemos ahí a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Él era natural de Arequipa, autor de la llamada Carta a los Españoles Americanos, donde se realiza una difusión del pensamiento emancipatorio, libertario, propone la separación de América del Estado español. Francisco de Miranda, que es natural de Caracas, Venezuela, él era un militar y activista. Él tradujo al francés la Carta de Vizcardo. Viajó por Europa y América inculcando ideas emancipatorias. José Baquijón y Carrillo, ¿no? Él era natural de Lima y tiene un texto titulado Elogio al Virrey Jáuregui, donde cuestionó el sistema administrativo de la corona, citando incluso libros prohibidos, y propuso una serie de reformas, ¿no? Acá lo tenemos en la pintura superior, ¿no? Un retrato de José Baquijano y Carrillo. También destaca como precursor Antonio Nariño. Él era natural de Bogotá, Colombia, fue un político y periodista. Él es fundador de la tertulia llamada El Arcano Sublime de la Filantropía. Él tradujo al castellano la llamada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que aparecen durante la Revolución Francesa. Ahí tenemos a la derecha también un retrato, ¿no?, de Antonio Nariño. Y también tenemos como importante precursor a Toribio Rodríguez de Mendoza. Él era natural de Chachapoyas, fue un teólogo, político y profesor. Fue docente y rector de la Universidad de San Marcos y difundió ideas de libertad, en especial entre los jóvenes universitarios. Bien, jóvenes, hasta aquí entonces tenemos completada la clase para el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.